Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con los profesores Kenneth Ramírez y Rafael Ruano a propósito de la situación que se está viviendo en el Medio Oriente y cómo esto está impactando también a los demás países de Occidente, todo a raíz, desde luego, de los ataques a París el pasado 13 de noviembre. Y dejamos pendiente, bueno, el tratar de entender qué ha pasado con otros muchos grupos, los grupos talibán, por ejemplo, en Afganistán, o lo que ha ocurrido con los hermanos musulmanes en Egipto, sobre todo, qué pasó con la primavera árabe, qué ha pasado con todo el conflicto de los kurdos. Digamos, ¿dónde están todos esos actores en este momento? Bueno, vamos por partes, que son muchos puntos. Sí. El caso talibán es el resultado de la desestabilización de ese país muy estratégicamente ubicado en el Asia Central, que en una época fue colchón o amortiguo, estado como lo que se llama buffer state en inglés, entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Posteriormente, en la época soviética, finales de los años 70, si mal no recuerdo, en el año 79, es la Unión Soviética la que invade ese país llamado Afganistán, el cual había comenzado a desestabilizar en 1973, cuando hubo un golpe de Estado que derrocó al rey Zahir Shah, que el país tenía una estabilidad que se había mantenido durante mucho tiempo. Entonces, de ahí comienza la desestabilización de Afganistán, y este grupo talibán que surge allí es el resultado de todas las luchas internas que se propiciaron allí contra el invasor soviético, inicialmente financiado por los Estados Unidos, quienes armaron a gente como Bin Laden en algún momento, porque era la lucha en tiempos de la Guerra Fría contra el imperialismo soviético, en este caso en Afganistán. Recordemos incluso una de las películas de Rambo se desarrolla allí con todo el apoyo hacia el grupo talibán. Bueno, ¿no? el grupo talibán sale de allí, y ese grupo talibán posteriormente llegó a ejercer el poder, asumió el poder en Afganistán, cometió una serie de atrocidades y cosas que desde el punto de vista de uno que forma parte de la cultura occidental son cosas absolutamente inaceptables. Prohibir la televisión, prohibir la radio, prohibir el cine, cosas que realmente resultan increíbles. Y bueno, posteriormente ese grupo fue desalojado del poder cuando la intervención en tiempos del presidente ¿Fue Reagan, del año 2000, no fue Reagan, fue el presidente del año 2000, Clinton, por cierto, okay. cuando ocurre la intervención en Afganistán. El caso de los hermanos musulmanes es propio de Egipto, como todos sabemos. Egipto viene de una tradición desde el derrocamiento de Farouk, que era el rey en el año 52, cuando los británicos pierden su influencia como protectorado, pues viene la nacionalización del canal de Suez. Es Nasser, un coronel nacionalista de tendencia izquierdista, un coronel del ejército de Egipto, que asume el poder ya a raíz del derrocamiento de Farouk en el 52. Viene la guerra del 56, la nacionalización del canal de Suez. Y ese mundo árabe que trató en algún momento de acercarse a la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, se creó la RAU, una época existió la República Árabe Unida, una unión con Siria, Jordania en algún momento. La Unión Soviética trató de penetrar en el mundo árabe a través de eso, pero eso fracasó porque el comunismo y el islam son absolutamente incompatibles. Opuestos e incompatibles, que sería el término correcto. De manera que luego de la muerte de Nasser viene una secuela de gobiernos, pero siempre detrás la tutela militar y ese tipo de democracia que no puede ser como la del mundo occidental, de presidentes que duraban 15 y 20 años, en los casos de el último presidente Mubarak, que ha sido destituido posteriormente, y ese proceso que ha originado ahora golpes de Estado, el presidente de tendencia islamista, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que ha sido derrocado, etc. Sí, Mohamed Mursi, creo que era. Mursi, gracias Unai, esa es la palabra, Mursi. Y ahí está Egipto en un proceso que todavía no se sabe, está ubicándose y con cierto riesgo de desestabilización también. Y el otro punto que tú tratabas interesante es el caso de los kurdos. ¿Qué papel juega el pueblo kurdo aquí? Los kurdos son los grandes olvidados de la región del Oriente Medio. El pueblo kurdo es una nación, los kurdos son un grupo, es una etnia nacional. Son musulmanes, pero ellos son kurdos, no son árabes, ni son persas, y ellos no han tenido nunca un Estado. Ellos se les prometió un Estado luego de la Primera Guerra Mundial, cuando los famosos 14 PUD del presidente Wilson en esa época, se pensó, las potencias europeas, crear un Estado, un Kurdistán en esa región, cuando se disuelve el Imperio Turco, el Imperio Otomano. Sin embargo, eso fracasa cuando, haciendo referencia al comentario inicial, cuando los británicos y los franceses resuelven repartirse el Oriente Medio y fabricar ellos la geografía política de allí, los kurdos quedaron, como quien dice, huérfanos claro, sin Estado. Y es un pueblo que tiene, yo calculo, no dispongo de la cifra, pero son casi 30 millones de kurdos aproximadamente, no son pocos. La población de toda Venezuela. Podrías acercarse a la población de Venezuela. Ellos están repartidos en partes de Turquía, están en Siria, están en Irak, es decir, que ellos tienen y esas regiones, Mosul, Kirkuk, esas ciudades que son del norte de Irak,
es parte históricamente de lo que es el Kurdistán, de manera que ese es un foco también de problema que está allí. Usábamos también lo que había sido la primavera árabe, ¿no? Ese movimiento de hace 2, 3 años aproximadamente, 2011 también, que es más o menos donde ubica digamos, el inicio de una nueva fase. ¿Qué significó esa primavera árabe? Porque además estamos viendo que el derrocamiento de muchos gobiernos laicos en esa zona, donde también la influencia religiosa como parte del Estado ha sido muy fuerte, ¿no? Sí, así es. La primavera árabe es un fenómeno muy interesante, una revuelta que se da desde concretamente arrancan en diciembre del 2010, cuando se inmola un frutero en Túnez, y a partir de ahí enciende la mecha en toda la región, y bueno, prácticamente cayó Gaddafi, cayó digamos el presidente de Túnez, el presidente de Yemen, y además se inicia, bueno, todo un proceso que lleva también a la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Y se empieza a abrir un conjunto de protestas contra Bashar al-Assad en Siria, y a partir de ese conjunto de protestas que son brutalmente reprimidas, es que se inicia esta guerra civil lamentable en Siria, que ya está bien entrada en su 5º año, donde se han producido más de 250.000 muertos, donde se ha generado prácticamente una situación humanitaria muy grave, donde 1 de cada 2 sirios está en situación de desplazamiento, de refugio. A partir de allí, pues se genera una fragmentación del país entre los distintos grupos. Entonces, por un lado está Bashar al-Assad, que prácticamente lo único que controla hoy en día es un pasillo que va desde Damasco hasta Latakia, todo lo que es ese pasillo desde la parte más, digamos, central, ¿no? Hasta lo que se llama el corazón de los alagüitas, que es el 15% de la población, y desde donde él y su padre provienen y que construyeron el Estado profundo dentro de Siria, que es un Estado básicamente militarista. Por otro lado tenemos los rebeldes sirios apoyados por Estados Unidos, apoyados por los países europeos y por los países del Golfo, que vienen a representar 75% de la población sunita. Entonces, a partir de allí, esa guerra se recrudece porque tenemos a un Estado profundo muy armado y unos rebeldes que intentan organizarse y empiezan a recibir cierto apoyo tímido, hay que decirlo, desde el exterior, porque habían además desprendimientos dentro de esos grupos que eran muy radicales y que terminaron alimentando al Frente al-Nusra, que es la sucursal de Al-Qaeda como tal en Siria, y ahora el Estado Islámico. Entonces, a partir de allí se genera ese escenario de fragmentación donde también están los kurdos sirios. Entonces, esa es la guerra actual que tenemos y que tenemos que ubicarla a partir de lo que es la primavera árabe, que lamentablemente al fracasar, y esto quiero cerrar con esto y subrayarlo, coloca a los jóvenes árabes que muchas veces están en una situación de pobreza ante un drama. Tienen que escoger a veces entre el dictador que está allí o el neoautoritarismo de Sisi en Egipto, que intenta emular a un Nasser cuando ya estamos en pleno siglo XXI, o muchas veces tratar de equivocadamente tener como referencia a estos grupos terroristas, dado que no hay una oportunidad de libertad y de democracia que lamentablemente ha encallado. O sea, toda la primavera árabe hoy ha encallado, salvo en Túnez, que sirve siendo un poco el faro de la región hacia un posible futuro distinto. Fíjese que, y con eso vamos a la pausa, hablaba de un apoyo tímido de parte de Occidente, pero es que pareciera que si apoya, se equivocan, si no apoyan, también se equivocan. Hagan lo que haga Occidente, pareciera que siempre va a estar equivocado, porque los conceptos además de esa, pues, no sé, de libertad, de democracia que tenemos en Occidente, pareciera que no tiene nada que ver con lo que se vive en esos otros países. Entonces se crea como el dilema. No intervenimos para permitir que esos países tengan o para convivir con una forma de vida tribal o con sus propias tradiciones ancestrales, o llegar a intervenir, entonces aparecer ante el mundo como invasores o como impositores de una realidad que no corresponde con lo que son esas tierras. Pareciera que es complicado ese asunto, y al regreso a la pausa vamos a analizar un poco lo que ha sido esta posición de Occidente frente a la situación del Medio Oriente y cómo toda esta ola de migración que ha habido, sobre todo en los últimos meses, termina siendo la consecuencia o la causa de lo que estamos viviendo en este momento en esta región del mundo. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más de análisis venezolano, conversando con los profesores Kenneth Ramírez y Rafael Ruano. Ya venimos.
Análisis venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Tener tu propia casa, asegurar tu futuro, el espacio que tú y tu familia se merecen, el trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Sabroso y Punto, tu punto de sabor venezolano. La mejor comida rápida al estilo venezolano. Estamos en el 6700 Northwest 77 Court, Suite 100, Miami. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com. En Meineke estamos comprometidos a ofrecerte la mejor calidad en el mantenimiento de tu vehículo. Tenemos rotación, alineación y balanceo de neumáticos, aire acondicionado, frenos con un 50% de descuento, cambio de aceite a $19.95, atendido por Alex y Fernando. Meineke 7300 West Flagler Street, Miami.